Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es viernes 11 de noviembre del 2022 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hoy es viernes y hoy es día de fundamentos de la fe. Así que le voy a pedir por favor que saque su Biblia, saque su material de fundamentos de la fe y vamos a ir al texto bíblico. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 10, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tengas, nos quedamos por ahí y vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan desde otros lugares y desde otras plataformas. Permítame recordarle, como siempre, que todos los días nosotros estamos compartiendo el maravilloso plan de lectura McChain, a través del cual nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces en el año. Perdón, rectifico. Estamos leyendo la Escritura en un año, el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y bueno, ya estamos prácticamente a nada de terminar ya este maravilloso año 2022. Un año que nos ha traído desafíos, luchas, dificultades, pero también pues ricas bendiciones. Y la verdad es que yo espero que hayas caminado con nosotros en el plan de lectura McChain, porque la verdad es que no tenemos el hábito de la lectura, y mucho menos el hábito de la lectura de las Escrituras. Entonces, pues bueno, es un gran tiempo. Todos los viernes, ya saben, son tiempos de fundamentos de la fe, y estamos en la lección 5, hablando acerca de la obra de Cristo. Y ahorita vamos a estar en la página 36, donde vamos nosotros a estar caminando el día de hoy. Es un estudio que vamos a tener hoy extraordinario. Todos los sábados también estamos con el maravilloso estudio del Evangelio de Juan. Yo creo en el Hijo. Y estamos avanzando de manera extraordinaria en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y yo espero que tú nos puedas estar acompañando en este maravilloso tiempo en las Escrituras. Y recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, pero tú lo vas a poder ver posteriormente a través de YouTube, en nuestras listas de reproducción, donde están todas las predicaciones, todos los estudios, y vas a poder escuchar esto, ¿verdad? Si así lo prefieres, lo vas a poder escuchar en audio a través de Spotify y de SoundCloud sin costo alguno. Sale, mi amado, mi amada, ayúdanos también para poder compartir con otras personas que deseas que escuchen el Evangelio, que escuchen de la palabra de Dios, personas que quizás no se congregan, que estén recibiendo el alimento espiritual en todo lugar y en todo tiempo. Mis amados, pues vamos al texto, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tengas, te voy a pedir que me acompañes en esta lectura y después nos encomendaremos al Señor en oración. Dice así la palabra de nuestro Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Voy a leer un poquito más adelante. Dice, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, amén, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar, Señor, en este tiempo en comunión contigo a través de tu palabra.
Permítenos mirar tu rostro en la faz de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, Señor, para tener comprensión. Y, Señor, nos dé la gracia para poder aplicar estas verdades maravillosas en nuestra vida diaria. Sé con nuestras familias, matrimonios, iglesias, sé con nuestros vecinos, sé con nuestra sociedad, sé con todos aquellos que ven, que comparten, que reproducen, Señor, pero sobre todo en nuestros corazones y en nuestras mentes, te pedimos, quédate aquí, Señor. Mora, habita, señorea en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y permítenos deleitarnos en tu palabra. Señor, nos encomendamos a tu guía, amor y cuidado. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti. Todo ello te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén y amén. Recuerde también que nuestros comentarios los está llevando nuestra hermana Carla, y pues usted puede ir viendo también y compartiendo comentarios acerca de esta lección que estamos estudiando acerca de la obra de Cristo. Y rápidamente, a manera de un breve recordatorio, ¿verdad? En esta lección 5 acerca de la obra de Cristo, hemos recordado, ¿verdad?, la profunda necesidad que el ser humano tiene de Cristo en su vida. Si Cristo no está en tu vida, mi amado, mi amada, eres la persona más pobre, más ciega y más necesitada. El cristiano ha adquirido una riqueza extraordinaria en Jesucristo. Esta riqueza no se pide, no se mide por lo que tienes en el banco, por coches o casas. La riqueza está en la salvación y en la vida eterna. La riqueza del cristiano está en Cristo, en absolutamente nada ni nadie más. El cristiano sigue necesitando de Cristo todos los días. No es mejor que ninguna otra persona. Es un pecador arrepentido, es un pecador redimido, es un nuevo hombre, es una nueva persona que sigue batallando con su carne, con el viejo hombre. El cristiano es una persona que tiene un conflicto consigo mismo, pero está en paz con Dios. No puede ser de otra manera. Vimos la realidad de que todos hemos pecado y por esa razón como humanidad estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, no podemos estar en su presencia. La realidad es que la humanidad lejos de Dios, la humanidad que está alejada de Dios, que no quiere venir a Cristo, que no se quiere arrepentir, es esclavo del pecado, como lo vimos en semanas anteriores a través de Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y vimos también la realidad del resultado final del pecado. Ciertamente ser tentados no es un pecado, pero es el inicio de la tentación. Si nosotros cedemos ante el mal, se convierte en un pecado. El pecado, una vez que dice que es concebido, ¿verdad?, da a luz a la muerte. Nosotros como cristianos, en el nombre de Jesús tenemos poder sobre el pecado, a su nombre gloria. Ya no reina, ya no señorea. Nosotros somos los que muchas veces dejamos que el pecado siga teniendo reino, dominio y señorío en nuestras vidas. Porque nos alimentamos de muchas otras cosas excepto de Dios. No nos vestimos de la armadura de Dios. Esto es un elemento muy importante porque ciertamente nosotros ya no somos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La semana pasada reflexionábamos acerca de Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos dio vida juntamente con Él. Que nosotros antes éramos hijos de desobediencia, éramos llevados por la corriente del mundo y operaba en nosotros el espíritu de este mundo. El príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Tú y yo éramos hijos de desobediencia, éramos hijos del diablo, estábamos llevados por su voluntad, éramos esclavos de su voluntad y estábamos más que muertos, estábamos perdidos. La realidad, mis amados, es que el hombre
necesita todos los días escuchar esto. El Evangelio es la gracia de Dios. El pecado solamente lleva a la muerte. Necesitamos acercarnos a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados para tener vida en Jesucristo. La obra de Cristo, mis amados, nos recuerda una verdad muy potente, una verdad gloriosa. Constantemente se habla mucho acerca del amor de Dios y de su gracia, pero pocas veces mencionamos acerca de su santidad y de su justicia. Hoy vamos a tocar temas fundamentales para entender la obra de Cristo. Porque ciertamente lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario es una obra de amor y es un regalo de gracia. Pero, mi amado, mi amada, no olvides nunca que también lo que está expresado en la cruz del Calvario tiene que ver con su justicia, tiene que ver con su santidad, tiene que ver con la ira de Dios. Porque si Dios no es justo, entonces no puede haber amor y no puede haber gracia. Dios es justo, su justicia es perfecta, su justicia es para siempre. Dios es santo, Él está completamente apartado de la maldad y del pecado. Y nos llama a nosotros a vivir en justicia y nos llama también a ser santos. Sed santos como yo soy santo, dice la Escritura. Pero también hay un elemento muy importante que no debemos olvidar, que fluye de su santidad y fluye de su justicia, que es la ira de Dios. Y hemos hablado en sesiones anteriores acerca de este tema extraordinario. La ira de Dios es la santidad ardiendo y es su justicia en acción. Vemos en la Biblia la manifestación de la ira de Dios, dice que es lenta. Él no se deleita en esa ira. Pero Él no puede permanecer inerte, exánime. Él no puede permanecer indiferente a la realidad del pecado que hay en este mundo, en nuestros corazones, en nuestras familias, en su iglesia. Él no puede permanecer indiferente. El texto bíblico nos dice, a través del apóstol Pedro, en su segunda carta, nos dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Mis amados, estamos en la página 36 y hemos nosotros leído Gálatas capítulo 3, versículo 10. Un texto sumamente importante. Déjame darte un poquito del contexto de la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo escribe a estos creyentes en la iglesia de Galacia. Creyentes que era una iglesia que estaba siendo atacada por la falsa doctrina. Una iglesia que estaba siendo permeada y que estaba siendo seducida por el espíritu más terrible que puede haber en nuestros corazones cuando nos alejamos del Evangelio, que es el legalismo. El pensar que es por nuestras obras de justicia, por nuestra obediencia, que vamos a alcanzar salvación o que vamos a ser mejores que otros. El legalismo nos aleja del Evangelio porque nos lleva a rechazar la gracia de Cristo. El legalismo es la esencia misma de toda religión. Toda religión predica con palabras diferentes, pero al final de cuentas son eufemismos, que tú tienes que hacer esto y esto y esto, y tienes que dejar de hacer esto y esto y esto, que tienes que hacer esto y dejar de hacer aquello para poder ir al cielo, para poder ser agradable a Dios. Y eso es lo que Dios pide de ti, que seas bueno. Y el engaño sutil, pero también grotesco del legalismo, es que rechaza la buena noticia del Evangelio. El apóstol Pablo claramente nos recuerda en la carta a los Gálatas que no hay otro Evangelio. Y que el legalismo es una perversión del Evangelio, del verdadero Evangelio de Cristo.
Cualquier otro evangelio, un evangelio legalista, para empezar, no puede ser evangelio porque no es una buena noticia, pero el que predica esto, el que recibe esto, es anatema. El legalismo tiene como objetivo y como propósito enaltecer el orgullo humano. Se trata de nosotros. Se trata de sentirnos bien con nosotros mismos y de quedar bien con los demás. El legalismo se trata de nuestra reputación y no se trata de lo que realmente somos delante de Dios. El legalismo siempre se manifiesta en la representación más vívida e incluso hasta caricaturesca. Por ejemplo, en la figura de los fariseos o de los escribas o los religiosos de los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban obsesionadas con minucias, obsesionadas con observancias superficiales o externas, pero se olvidaban de la esencia de la palabra de Dios. Se olvidaban de su propia condición. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, nos recuerda el testimonio de la parábola del fariseo y el publicano, este hombre que se sentía mejor que los otros hombres y se jactaba porque hacía muchas cosas, porque oraba, porque ayunaba, porque ofrendaba, porque diezmaba. Y el problema no es hacer esas cosas son cosas buenas. El punto es la motivación, el espíritu con el cual se hacen estas cosas. Mis amados, el legalismo es un peligro. El legalismo es un veneno. El legalismo es un antídoto, es una vacuna contra la gracia de Dios. Porque está buscando el favor de los hombres. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 1, que nos guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. Porque si tú, mi amado, mi amada, quieres el favor de los hombres, eso es lo único que vas a obtener. Pero si tú quieres el favor de Dios en tu vida, mi amado, mi amada, debes hacer las cosas recordando que tú eres pecador, y que debes confiar en la justicia de Cristo, pero debes hacerlas por amor, no por obligación, no para quedar bien. Muy importante tener esto presente. Pablo fue cuestionado acerca de sus credenciales en la carta a los Gálatas. Fue cuestionado acerca de si él era un verdadero apóstol. Y él manifestó las señales de apóstol. Él reprendió la hipocresía de Pedro. El texto de Gálatas capítulo 2 nos muestra que él a veces incurría en actitudes hipócritas y legalistas. ¿Por qué? Porque en algún momento él se sentaba a comer con los gentiles, es decir, con aquellas personas que no eran judías, que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero, posteriormente, lo que él hacía es que se apartaba y se retraía cuando venían o cuando estaban los judíos. ¿Por qué? Porque quería quedar bien con los judíos. Pablo dice en Gálatas 2:12 que se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en esa hipocresía, Pablo dice en el versículo 13, en la versión Reina Valera, dice en su simulación, porque era un engaño, era una simulación, era un teatro, participaban también los otros judíos. De manera que aún Bernabé, el hombre que atrajo a la comunión de la iglesia y del cuerpo de Cristo a Pablo, uno de los mentores de Pablo, atrajo a una Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué arrastra la hipocresía? Porque puede engañarnos. El legalismo nos engaña. Todos nosotros, mis amados, estamos nosotros en peligro del legalismo. Siempre tenemos que advertir a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos ilumine para no incurrir en actitudes o en acciones legalistas. Siempre tenemos que estar atentos a esto. Pablo claramente dice, ya no importa lo que yo quiera.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si alguien sabía acerca de la hipocresía y el legalismo, era Pablo, el que antes era conocido como Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, en la ley irreprensible. Si alguien podía, humanamente hablando, jactarse de su irreprochabilidad, era nada más y nada menos que Pablo, pero Pablo ya no quería deleitarse en eso, quería deleitarse solamente en la gracia de Cristo. Es por eso que Pablo con mucho furor los llama insensatos. Los llama insensatos, porque han rechazado a Cristo crucificado y se enaltecían a ellos mismos y le imponían a los demás cargas que ni ellos podían llevar, enaltecían la ley, que claramente la Escritura nos ha mostrado que la ley es buena porque nos conduce a Cristo, pero la ley nadie la puede cumplir. La ley es buena, la ley es santa, la ley nos recuerda nuestro pecado. La ley nos advierte de lo que hay en nuestros corazones. Pero nadie puede obedecer la ley en su carne. Nadie puede ser obediente a la palabra de Dios por sus fuerzas. Se necesita nacer de nuevo. El hombre viejo tiene que morir. La ley nos dice que el hombre tiene que morir. La ley nos lleva a la muerte. El cristiano es alguien que puede vivir en obediencia a la palabra de Dios y a la ley por la gracia de Dios, capacitado por el Espíritu Santo. Pero tú y yo no vamos caminando por la vida sumando puntos, tratando de quedar bien con el pastor, con la iglesia, con los vecinos, con la esposa. No estamos buscando ser agradable a los hombres. No confiamos en nosotros mismos ni en nuestra propia justicia. Confiamos en la justicia de Dios en Jesucristo. Y nos pone el ejemplo de Abraham. Me encanta lo que dice Gálatas 3:10, de donde nosotros partimos. Dice, todos los que dependen de las obras. Yo espero que tú no dependas de las obras. El problema no es hacer obras. La palabra de Dios nos llama a obrar. Mateo capítulo 5 dice que nosotros somos la luz del mundo y la luz no se puede ocultar. Nosotros tenemos que mostrar por nuestras buenas obras al Padre para que lo glorifiquen a Él. Nuestras buenas obras nos recuerdan que somos sal de la tierra. Estamos aquí para preservar lo bueno de la creación de Dios. Estamos aquí para santificar. Nuestras buenas obras hablan de nuestra fe. Santiago claramente dice que la fe sin obras está muerta. Evidentemente necesitamos manifestar obras. Las obras son el fruto del cristiano. Son la evidencia y el resultado de que ha nacido de nuevo y de que está adherido a la raíz, está adherido a la vid, que es Jesucristo. Pero el cristiano no depende de las obras. Todos los que dependen de las obras de la ley, dice el texto, están bajo maldición. Y Pablo no está haciendo esta declaración condenatoria, no está haciendo esta declaración radical y absoluta solamente porque se le ocurre o solamente porque sí. Pablo está haciendo esta declaración basado en el testimonio de las Escrituras. Oh, mi amado, mi amada, no te olvides de esto. La palabra de Dios es la suprema autoridad del cristiano. Aquí no importa lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo opino, lo que me enseñó mi pastor o lo que dicen en mi congregación, porque eso puede estar mal. Lo único que importa es lo que está escrito. Me encanta Pablo siempre diciendo conforme a lo que está escrito, como dice la Escritura. Y está citando un maravilloso texto
de Deuteronomio 27, 26. Acompáñame por favor para verificar esta referencia cruzada. Deuteronomio 27. Dice el texto: Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Mis amados, el problema aquí dice que los que dependen. La palabra dependencia es importante porque nos recuerda a ti y a mí que no dependemos de nuestras obras. No dependemos de nuestra obediencia. No estamos exentos de la obediencia, tenemos que obedecer, tenemos que hacer buenas obras, pero nuestra confianza y nuestra dependencia únicamente emana de la fuente, del manantial, del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de su vida perfecta, sin pecado, en obediencia. Nuestra dependencia solamente está en Cristo. Las 5 solas de la Reforma Protestante nos recuerdan que el cristiano solamente depende de la fe en Cristo. Solo en Cristo. Que depende de la sola gracia de Dios en Jesucristo. Que dependen de la sola Escritura. Que cada uno de los libros de la Escritura nos lleva a Cristo. Y nos recuerda que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tú y yo, mi amado, mi amada, para entender la obra de Cristo, primeramente debemos de entender nuestra incapacidad de obedecer. Nuestra incapacidad, humanamente hablando, de ser buenos. Nuestra incapacidad de hacer lo correcto. Lo podemos hacer. Somos revestidos de capacidad y somos revestidos de competencia por el Espíritu Santo. Pero la realidad es que batallamos todos los días con el pecado. Y tenemos que entender correctamente la esencia, la doctrina del pecado. Mis amados, como hemos estudiado en la lección 3, en la que vimos acerca de los atributos de Dios, el principal atributo que nosotros estudiamos fue la santidad de Dios. Y recordamos, mis amados, si usted hace un pequeño repaso, si usted hace una pequeña mirada hacia atrás, en la página 21, recordaremos entonces que la santidad significa que Él no es alcanzado o contaminado por el pecado del mundo. Él es absolutamente puro y perfecto. Por esa misma razón, mi amado, mi amada, tú y yo necesitamos de Cristo. Porque tú y yo no somos santos por naturaleza. Somos llamados a la santidad, pero necesitamos ser revestidos de su santidad, de la santidad de Cristo. Primera de Pedro 1:6 nos recuerda que debemos ser santos, porque Él es santo. Pero esa santidad no proviene de nadie más sino de Cristo. Mis amados, el Señor nos ha llamado a vivir en santidad, a apartarnos del pecado. Nuestras vidas deben brillar como un testimonio de la pureza y de la gloria de Dios en este mundo oscuro y perverso. El cristiano, una vez que ha venido a salvación, una vez que goza ya de vida eterna, de nueva vida en Jesucristo, ha entrado en un nuevo estado, en una nueva vida, en una nueva etapa en la que ya
es consciente de pecado, sigue luchando con el pecado y un día vencerá el pecado. Esta etapa en la que se encuentra el cristiano una vez que ha creído en Jesucristo, el ser humano encuentra en la etapa de la santificación. El cristiano, mientras está existiendo en esta tierra, está en la etapa de la santificación. Y como lo dijimos en sesiones anteriores, la santificación es un estado. ¿Por qué? Porque tú ya eres santo. Si has creído en Cristo, tú ya eres declarado santo. Amén. Eso nadie te lo va a quitar. Tú ya eres llamado santo. Cuando tú y yo vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vemos cómo Pablo se dirige a las iglesias, vemos cómo los apóstoles se dirigen a las iglesias, dicen, escribimos esta carta a los santos que están en tal iglesia o tal iglesia. ¿Por qué les llama santos? Porque ya son santos. Aunque estén lidiando con pecados. Oye, ¿me vas a decir que los creyentes de Corinto eran santos? Sí, en el sentido de que ya fueron declarados santos por la justicia de Cristo en la justificación. Por la justificación, por la sola fe, somos declarados santos. Han sido imputadas nuestras culpas en Jesucristo. La santificación es un estado. Pero también la realidad es que la santificación es un proceso. Porque tú y yo, a pesar de ser declarados santos, seguimos lidiando y batallando con el pecado. Es un proceso. Todos los días estamos creciendo en santidad. Deberíamos estar creciendo en santidad. Estamos luchando con el pecado. Luchando con nosotros mismos, crucificando a nuestra carne. Es un proceso. Hoy eres santo. Mañana, con la ayuda de Dios, vas a ser más santo, si tú lo permites. En la salvación tú no hiciste nada. En la santificación tú y el Espíritu Santo trabajan de la mano, trabajan en conjunto para glorificar a Dios a través de tu vida. Es por eso que mientras estés aquí, si eres cristiano, vas a estar luchando. Estás en un proceso. Pero mi amado, mi amada, déjame decirte una cosa, una promesa bendita de Dios. El cristiano será santo completamente. Somos declarados santos, estamos en un estado de santificación, estamos en un proceso de santificación, estamos siendo hechos más santos, pero la santificación, mis amados, es una meta. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo, a pesar de su experiencia, de sus credenciales, él decía, tengo que esforzarme más. Tengo que cuidar más de mi vida espiritual, tengo que apartarme más del pecado, tengo que consagrarme más porque quiero llegar a la meta. Quiero llegar a la presencia de Dios. La iglesia tiene una meta, ser más santa, para presentarse sin arrugas, sin mancha ni cosa semejante delante de su novio, de su esposo, de su Señor. Un día, mi amado, mi amada, la santificación será absoluta y será plena. La santificación es una meta a la que llegaremos con la ayuda y la fidelidad de Dios. El poder de Dios es tan grande que nos declara ya santos en este momento. El poder de Dios es tan grande que nos está haciendo cada vez más santos. Y el poder de Dios es tan absoluto y omnipotente, como dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios sea gloria por siempre. Amén. Mis amados, llegaremos a la meta. La meta es la santidad absoluta. Pero mientras tanto, mientras estamos en este proceso de la santificación, luchamos con el pecado. La santidad es un asunto importante y es un asunto serio, y el Señor demanda de nosotros santidad.
Mis amados, el texto de Gálatas dice que es maldito el que no permanece en todas las cosas de la palabra de Dios para hacerlas. Cuando tú y yo deshonramos la palabra de Dios en desobediencia, debemos arrepentirnos. Lo más rápido posible, lo más pronto posible. Debemos de ser conscientes de nuestro peligro constante de desobediencia. Debemos de estar siempre alerta de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestros pensamientos. Porque el pecado es un asunto serio, como lo vimos en semanas anteriores. Mis amados, el pecado, el hombre se enfrenta con un peligro mortal. Acompáñame a Romanos capítulo 3, versículo 23. Tú conoces este texto. Si llevas tiempo en la fe, tú conoces este texto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa, mis amados, que el pecado es absoluto. Es universal. Todos los seres humanos, no existe uno que sea bueno. Tú y yo debemos entender y debemos enfrentarnos con la realidad de que el pecado, perseverar en el pecado, vivir una vida de desobediencia, nos hace enemigos de Dios. Acompáñame a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Fíjate lo que va a decir aquí Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Wow, estas palabras son radicales y contundentes. Y Santiago inicia con una exclamación, con un clamor: almas adúlteras. Mis amados, aquellos que han abandonado el compromiso, el pacto de obediencia, de fidelidad y de amor. El adulterio no solamente tiene que ver con una situación carnal de abandono, sino tiene que ver con una falta de compromiso. Dios es celoso y no nos compartirá con nadie. Él no te va a compartir con el mundo. Él no te va a compartir con el diablo. Él no te va a compartir incluso ni siquiera contigo mismo ni con tu carne. Tú le perteneces a Dios. La Escritura dice que Él es celoso. Celoso de su pueblo, celoso de su iglesia, celoso de sus siervos. Celo santo. Un amor personal de lo que es suyo. Él quiere que tú y yo seamos santos. Me encanta siempre que este énfasis de adulterio espiritual, insisto, no solamente se aplica para aquellos que son casados, sino tiene que ver para aquellos que son cristianos, que han hecho un compromiso de fe y de obediencia a Jesucristo. Cuando damos pasos para atrás, cuando nos desviamos del camino, estamos incurriendo en un acto de adulterio espiritual. Cuando la iglesia empieza a ceder a las presiones, tentaciones y seducciones del mundo con tal de atraer personas, con tal de ser más famoso, con tal de hacer las cosas para adquirir riqueza o fama o popularidad, está incurriendo en un serio delito de adulterio espiritual. Pregunta Santiago diciendo: ¿no saben? ¿Ignoramos esto? ¿Ignoramos que Dios no tolerará el pecado? Alguien pensaría que este es un discurso legalista. No, mi amado, es un discurso bíblico. El legalismo ignora el pecado.
y pretende cubrirlo con un montón de cosas, con un montón de actividades religiosas para evadir el pecado. El legalismo es peligroso porque tolera el pecado. El legalismo es peligroso porque ignora el pecado y lo pretende encubrir. Le pone parches, le pone curitas. No amputa, no es radical. Es hipócrita porque actúa. Es hipócrita porque pone una máscara. ¿No sabes, dice aquí Santiago, que la amistad del mundo, oh mis amados, es importante recordarnos esto varias veces al día? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Y el mundo aborrece a la iglesia. La naturaleza caída y perversa de este mundo, Juan dice, hermanos, no os sorprendáis si el mundo os aborrece. El Señor Jesús dijo, si me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. Yo quisiera que reflexionáramos acerca de esto. Si existe un cristiano que es amado y aceptado por el mundo, ¿será cristiano? Si existe una iglesia que es amada, querida, aceptada y respetada por el mundo, ¿será verdaderamente la iglesia de Cristo? Observa por favor el mundo. Date cuenta de dónde estamos. Todo lo que dice en este sagrado libro, todo lo que dice la palabra de Dios es odiado, es aborrecido por el mundo. Todo lo que es la iglesia es aborrecido por el mundo. Todo lo que es el cristiano y todo lo que debería de ser es odiado por el mundo. Por eso Satanás y sus demonios no cesan y no paran de trabajar. De día y de noche, los 7 días de la semana, los 365 días del año, llueva o haya sol, en todo lugar, en tu casa, en el camino, en la oficina, en el taller, en todo lugar, el reino de las tinieblas trabaja para que tú seas amigo del mundo, para que tú te olvides del compromiso que hiciste con Cristo Jesús por medio de la fe y del arrepentimiento. Para que dejes de confiar en la justicia de Cristo y empieces a confiar en tus obras. Para que empieces a decir, bueno, una no es ninguna. Para que te empieces a dar licencias con tu pecado. Pero bueno, tómate una y mañana vas a la iglesia. No te apures. Estás sirviendo en el coro. ¿Cuál es el problema? ¿Eres mejor que los demás? ¿Estás dando clase a los jóvenes? ¿Eres tesorero de la iglesia? Tú estás bien. No pasa nada. Oh, mis amados, todos los que dependen de las obras están bajo maldición. Nosotros no podemos tener amistad con el mundo. Porque Dios no es amigo del mundo. No es amigo del mundo. Todo aquel que quiere ser amigo del mundo dice que es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquier persona, mi amado, mi amada, que está en deleite, en favoritismo acerca de los valores y principios del mundo, están en contra de la palabra de Dios. Y te voy a poner un ejemplo picoso, para que empiecen a salir las ronchas. Hoy en día el feminismo está penetrando de una manera terrible en el corazón de las iglesias, en los púlpitos y en los ministerios. Y déjame decirte una cosa, la Biblia es clara acerca de la responsabilidad del varón.
Ah, pero quieren ser amigos del mundo. Es que nos vamos a ver como misóginos, como machistas. Quieren ser amigos del mundo. Y cuando empiezan a ceder en una cosita, van a empezar a ceder en otra. Fíjate en el pueblo de Israel. Empezaban a ceder en algunas cosas. Se daban licencias y terminaban adorando a Moloc y ofreciendo a sus hijos al fuego. Por tomarse la palabra de Dios a la ligera. ¿Creen que Dios es muy severo? Sí, es severo con el pecado. Porque Él es santo. Y porque quiere que su pueblo sea santo. Él ama a su iglesia. Y no puede permitir que se manche con las cosas del mundo. Hoy permiten una cosa, permiten que se mete el feminismo, se mete el liberalismo. Y poco a poco van permitiendo cosas. Hoy se están ordenando personas al ministerio homosexuales. Hay mujeres lesbianas que se dicen pastoras. Esto pasa, mis amados, cuando queremos ser amigos del mundo y empezamos a permitir estas cosas y hay enemistad contra Dios. Ignoramos la Escritura, pensamos que sabemos más que Dios, que podemos ir por un camino más allanado con nuestras opiniones y criterios, haciéndole caso al mundo. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Voy a ser muy claro y muy tajante acerca de este punto. Si toleramos el pecado, somos enemigos de Dios. Y deberíamos dudar, sinceramente, si realmente hemos conocido a Cristo. Por eso, mi amado, mi amada, es importante que te examines acerca de cuál es tu actitud acerca del pecado. Mis amados, el hombre se enfrenta con una realidad acerca del pecado. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Escucha esto. Por esa razón no podemos ser amigos del mundo. Voy a leerte un poquito más atrás, te voy a leer del versículo 18, Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel, porque esto es personal, que ha nacido de nuevo, es decir, que ha venido a nueva vida en Jesucristo, no practica el pecado, no lo hace un estilo de vida. No quiere decir que no comete. Habrá pecado, sí, pero no dice no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Notas, por favor, este posesivo? Somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Debemos entender que el mundo entero está bajo la sujeción de Satanás. Pablo lo define de manera más amplia, por ejemplo, cuando escribe a los Efesios, y claramente nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Efesios 2:1, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabes por qué tú no puedes ser amigo de Dios? ¿Sabes por qué no puedes, ser amigo del mundo? Porque el mundo está bajo el maligno. Si tú estás a favor de los valores del mundo, si tú estás buscando ser amigo del mundo, probablemente no seas cristiano.
Debes reflexionar acerca de tu estado espiritual. Limpiarte los ojos con colirio para que veas. Debes lavar tu mente. Debes lavarte con la palabra de Dios. Mis amados, Dios no tolera el pecado. Acompáñame a Romanos 5:6. Romanos capítulo 5, versículo 6. La realidad es que tú y yo necesitamos la ayuda de Dios. Siempre, siempre, constantemente. Romanos capítulo 5, vamos a ir al versículo 6, pero quiero leerte desde el versículo 1 para que entiendas el sentido del texto. Justificados, pues, por la fe. Este es un texto maravilloso. Tú y yo, por la fe en Jesucristo, si hemos creído y confiado en Cristo para nuestra salvación, dice aquí Romanos 5:1 que hemos sido justificados, es decir, hemos sido declarados justos por el Señor. No con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Confiamos en su justicia y por la fe somos declarados justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Amén. ¿Paz con el mundo? No. Paz para con Dios. Por eso te decía, el cristiano es una persona que tiene paz con Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero está en conflicto con su pecado, con el mundo, con Satanás. Tenemos paz para con Dios únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es gracias a Él, por Él y por medio de Él. Somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo se trata de Cristo. Y también por nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué dice? Firmes. El cristiano no debería de dudar de la salvación. Tenemos una entrada. El cristiano por la fe tiene entrada. El cristiano por la fe tiene justicia. El cristiano por la fe tiene paz. El cristiano por la fe goza de la gracia. El cristiano por la fe se mantiene firme. Nosotros no estamos pisando en un terreno inseguro, tenemos una entrada firme solo por Jesucristo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El cristiano por la fe tiene esperanza de que lo que él empezó lo terminará. De que la santificación es un estado, de que la santificación es un proceso, de que la santificación es una meta. Esperamos en eso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El cristiano le da gracias a Dios por los problemas, por las luchas, porque las luchas, dice aquí el texto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El cristiano le da gracias a Dios porque no puede haber amistad con el mundo. Y si tú no eres amigo del mundo, vas a tener problemas, vas a tener luchas, vas a tener dificultades. El Señor Jesús claramente lo dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Los primeros problemas que vas a enfrentar en tu casa, con tus hijos, con tus familiares, con tu cónyuge. Ya te volviste aleluyo. Ya te volviste cristiano. Ya eres abstemio. Ya te crees muy santito. Ya. Si tú no eres amigo del mundo, vas a recibir el ataque del mundo.
Si tú no eres amigo del mundo, vas a recibir las burlas, las humillaciones, las críticas, las tribulaciones. Es muy probable que sufras tribulación. Es más, déjame decirte que si no sufres tribulaciones, no eres cristiano. Un cristiano que no sufre tribulaciones no es cristiano, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un cristiano que no sufre no es cristiano. Por eso esta doctrina o esta enseñanza de que el cristiano viene aquí para ser próspero, para disfrutar de comodidades y placeres, pare de sufrir, no es el mensaje verdadero del Evangelio. Es una herejía, es una mentira, es un engaño de Satanás. Es un falso evangelio y por lo tanto anatema. El cristiano por la fe en Jesucristo se gloría de las tribulaciones, porque sabe que en ellas hay un desarrollo espiritual. Su lucha contra el pecado le produce paciencia. La paciencia le prueba. Y la prueba le hace crecer en confianza, en esperanza. El cristiano no tiene nada de qué avergonzarse, excepto de su pecado. No te avergüences de Cristo. No te avergüences de su iglesia. No te avergüences de la palabra. No te avergüences de vivir en santidad. No te avergüences de decir la verdad. Avergüénzate de tu pecado. Avergüénzate de tu hipocresía. Avergüénzate de tu legalismo. Avergüénzate de que vives de una manera que no es coherente con la palabra de Dios. De eso debemos avergonzarnos, pero no de nuestra esperanza, no de nuestra fe, y mucho menos de Cristo. Todo aquel que se avergüence de Cristo delante de los hombres, el Señor Jesús dice claramente que Él se avergonzará de nosotros delante del Padre. No te avergüences de Cristo. No debemos avergonzarnos porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El cristiano debe gozarse en Dios porque su Espíritu ahora ha sido dado a nosotros. Tenemos poder sobre el pecado porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Su amor ahí está. Y llegamos al texto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Tú y yo somos débiles. Somos débiles. Cuando tú alimentas tu carne, debilitas al hombre espiritual. El día de mañana, este fin de semana, vamos a hablar acerca del ayuno. Y tiene que ver mucho con este principio. El cristiano es un hombre débil. El cristiano es débil. Se hace débil. Debilita su carne porque no la alimenta. Debilita su carne porque la crucifica. Debilita su carne porque si su mano le hace pecar, se la corta. Si su ojo le hace pecar, se lo saca. Es una hipérbole, es una exageración. No está diciendo córtate la mano. Sino quiere decir que el cristiano se niega a sí mismo de comodidad, de placer, de autoindulgencia para poder ser como Cristo. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Murió por los impíos, murió por los débiles. Murió por aquellos que no podían hacer lo correcto, aquellos que no podían obedecer, aquellos que no eran santos. Murió por ti y murió por mí, porque Él sí era santo y Él es fuerte. Nuestra fuerza no está en nosotros, está en Cristo. Constantemente escucho hoy esta aberración de que el cristiano se debe empoderar. Escupo 20 veces en esa palabra porque el cristiano no se empodera. El cristiano se entrega a Cristo. El cristiano no tiene poder en sí mismo.
Es necesario que nosotros menguemos, que Él crezca. La gloria es de Cristo, de la justicia de Cristo, no nuestra. Mis amados, renovemos nuestra mente, saquemos de nosotros estos conceptos impíos, estas huecas sutilezas, estas vanas filosofías. Mis amados, Dios no tolera el pecado porque Él es santo. Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado es la muerte. Un día, tú y yo, todos los seres humanos, un día nos presentaremos delante del tribunal de Cristo, dice la Escritura. Y cada uno responderá por sí mismo. Yo no voy a responder por ti, mi esposa no va a responder por mí, yo no voy a responder por ella. Cada uno va a responder por sí mismo. La puerta es estrecha. Y ese día vamos a recibir la paga, el cheque, el salario de nuestras obras. Si tú confiaste en las obras, si tú confiaste en la religión, si tú confiaste en tu autojusticia, en tu moralidad personal, si confiaste en los valores del mundo, en la filosofía de, bueno, yo no soy un asesino, no soy un violador, soy una buena persona. Si tú confiaste en esa mentira moralista, si tú confiaste en que, pues bueno, el único que tenemos es el día de hoy, hay que darle vuelo a la hilacha. Si tú confiaste en esto, mis amados, la paga del pecado es la muerte. Hay muchas personas que se levantan, que van, hacen su vida todos los días. Son como la humanidad de Génesis capítulo 6, que su pensamiento de continuo es el mal. Se levantan y trabajan y trabajan y trabajan. Respiran para pecar, piensan para pecar. No hay en su corazón, ni en su mente, ni en su vida nada que esté relacionado con Dios. Dios no tiene nada que ver en sus asuntos. Son amigos del mundo, son enemigos de Dios, aborrecen a Dios, aborrecen su palabra. El religioso es igual. El religioso peca y sigue pecando, pero cubre su inmundicia con obras de aparente justicia. Por eso está doblemente condenado, porque confía en él mismo y confía en que puede engañar a Dios. Mis amados, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Si tú trabajaste toda tu vida para servir al pecado, para servir al mundo y para escuchar al diablo, el cheque que tú vas a recibir, la paga que tú vas a recibir en el día del tribunal de Cristo es la muerte. La absoluta separación de la vida que está en Jesucristo. Y pasarás una eternidad sin Dios. Absolutamente nadie va al infierno porque Dios sea malo. La humanidad que va al infierno va porque vivió una vida alejados de Dios. Porque no quiso confiar en Cristo. Lo peor que puede hacer un ser humano, es escuchar el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, y rechazarlo. Es lo peor que puede hacer. Porque ya no puede decirse en ese momento que no sabía. Ya no puede decir que no sabía del pecado, que no sabía de la cruz, que no sabía de la justicia de Cristo. Una persona que rechaza la justicia por la fe en Jesucristo está cometiendo un pecado terrible. Y si no se arrepiente, mientras hay oportunidad, pasará una eternidad lejos de Dios en el infierno, en la muerte eterna. Yo no quiero que sea tu caso. Tú que estás escuchando esto, yo no quiero que tú vayas a una eternidad sin Dios. Dios no tolera el pecado en tu vida.
Él es santo y te está llamando a una vida de justicia y santidad. Y si tú reconoces que vives en pecado, si tú reconoces la maldad en tu vida, no esperes más tiempo. Arrepiéntete hoy. Ven a Cristo. Póstrate delante de Él. Arrepiéntete, confiesa tus pecados. Y confía en Cristo para tu salvación. No hay otra manera. No puedes depender de tu justicia. No puedes depender de tus buenas obras. No puedes depender de la religión. Solo puedes y debes depender de Cristo. Mi amado, mi amada, para entender la necesidad de la obra de Cristo, debemos entender que su santidad demanda de nosotros aborrecimiento total del pecado. No podemos ser amigos del mundo. No podemos depender de la religión y de nuestras obras. Solamente debemos de confiar en Cristo y debemos amar su palabra y obedecerla. Quiero invitarte el día de hoy a esto. A que des un giro del volante, a que te detengas un momento y busques al Señor con todo tu corazón. Donde quiera que tú estés, cierra tus ojos, ora, habla al Señor. Confiesa tus pecados, arrepiéntete. Y una vez que lo hayas hecho, eres bienvenido en la familia de Dios. Y nos gustaría en algún momento apoyarte, bendecirte, orientarte. Busca una iglesia bíblica donde se predique este mensaje, donde se predique solamente la palabra de Dios. Mis amados, Dios es santo y Dios es justo, y Él no tolerará el pecado. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gloria y te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos consuela, nos exhorta, nos edifica, nos reprende, nos anima. Es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra en nuestros corazones y discierne las intenciones del corazón. Es como fuego, Señor, que despedaza, como martillo que quebranta. Señor, yo espero que hoy tu palabra, que nos recuerda tu santidad, que nos recuerda tu justicia y que nos recuerda nuestra imposibilidad de vivir en justicia delante de ti, nos lleve hoy delante de Cristo. Hoy, Señor, que toques los corazones para que si hay alguno, Señor, que esté harto del pecado, harto de la religión, harto de su engaño, venga ya, de una vez y para siempre, delante de ti en Jesucristo, Señor. Salva hoy, Señor, las almas. Salva hoy por medio de tu palabra. Salva hoy, Señor, las vidas de aquellos, Señor, que están perdidos. Danos amor por tu santidad y aborrecimiento por el pecado. Danos un corazón conforme al tuyo, que ame lo que tú amas y aborrezca lo que tú aborreces. Cambia nuestra mente, Señor, para tener la mente de Cristo. Aléjanos, Señor, del engaño de que podemos ser amigos del mundo. Aléjanos de este engaño, Señor. Queremos recibir en aquel día no la paga, sino la dádiva, el regalo que tú nos has dado de vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias por tu santidad, gracias por tu justicia, gracias por tu ira, porque nos ayuda a temblar y nos sacude para arrepentirnos hoy, mañana y siempre. En el nombre de aquel que es 3 veces santo, en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, decimos amén.
Mi amado, mi amada, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de nuestra lección de Fundamentos de la Fe. Estamos en la lección 5 estudiando la obra de Cristo. Yo espero que esta clase haya sido de bendición para su vida. Le animo a que la comparta con sus amigos y familiares. Hace mucha falta compartir esto. Síganos en nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, SoundCloud y Spotify. Mis amados, usted puede escuchar todo esto sin costo alguno. Nuestro propósito, mis amados, es edificar a la iglesia, ¿verdad? Ayudar a la iglesia local y llevar el evangelio a todo lugar. Mi amado, mi amada, esto es muy importante para nosotros. Por esta razón le pedimos que nos ayude con sus oraciones, ¿verdad? Que la palabra corra y sea glorificada. En estos días vamos a estar compartiendo la palabra del Señor el día domingo en la iglesia Campamento de Dios allá en Oaxaca. Llévenos en sus oraciones y vamos a seguir compartiendo plan de lectura McChain todos los días, viernes de Fundamentos de la Fe, sábado del Evangelio de Juan y los domingos pues la palabra de la iglesia local. Ministerios Voz que Clama ama y respeta a la iglesia local. Le animamos a que usted se congregue en una iglesia local, una iglesia bíblica. Y si usted no tiene, por alguna razón, no tiene dónde congregarse, escríbanos. Nos encantaría recibirlo y nos encantaría pues mentorearle y guiarle en la palabra del Señor. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga. Ánimo y adelante. Y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.